Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, primero pues para mí realmente sí es un honor estar acá sentado hablando contigo. Muchas gracias. La verdad, el primer acercamiento que tuve con lo que es Antonio Pampliega fue en uno de mis podcasts favoritos, que fue el de Jordi White. Vale. Acostumbraba siempre, pues mientras trabajaba, a estar escuchando los podcasts y hubo algo con tu podcast que me tuvo ahí pues las 3 horas y media, casi 4 horas que duró el podcast. Incluso salí del trabajo y no había terminado de escucharlo, entonces juicioso llegué y me puse a terminarlo de escuchar. Es que tienes una historia de vida muy, muy interesante y, y pues mira, lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchan tu nombre o cuando te googleas, pues obviamente es este tema del secuestro de los 299 días, pero es algo en lo que no quiero profundizar tanto, porque siempre que, o sea, de todo el material que encontré a raíz de esa entrevista, pones Antonio Pagriega y todo es 299, 299, 299. Es como si se hubiera quedado ahí. Entonces, quiero conocer cómo fue Antonio Pampliega antes del secuestro Vale. y cómo, o sea, y cómo atravesó esa infancia y esa adolescencia para llegar a lo que es en este momento. Vale. Cómo nació ese gusto por el periodismo y más que nada algo que me interesa bastante, que creo que te estoy abordando a preguntas de una vez, me gustaría saber cuál fue esa primera historia que te llamó y dijo, hey, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Quiero contar historias y que la gente quede enganchada con lo que hago. Vale. A ver, yo quería ser periodista siempre, Santiago, ¿vale? Pero quería ser periodista deportivo. De hecho, era mi sueño. Yo leía el diario AS, uno de los periódicos más importantes deportivos de España, y luego escuchaba la cadena SER con El Larguero, con Manolo Lama. Entonces, fue la opción por la que yo canté por hacer periodismo y no cualquier otra carrera. Ocurre que mientras yo estaba estudiando en la Universidad Europea del 2000 o del 2004, ocurren diferentes hechos puntuales que a mí me afectan a lo que viene a ser el futuro, que son los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, después, ese mismo año, en octubre, la invasión de Afganistán, 2 años después, 2003, la invasión de Irak, y el año siguiente, en 2004, en marzo, los atentados de Madrid. Mientras yo estaba estudiando segundo de periodismo, teníamos un profesor que se llama José María Peredo, que todavía ejerce, y él decidió que los alumnos debíamos entender qué era Afganistán, quiénes eran los talibanes y qué estaba ocurriendo en el mundo. Y entonces preparó una clase magistral con un fotógrafo iraní que trabajaba para National Geographic, que se llama Reza, y lo invitó a venir a la universidad. Entonces aquel señor empezó a explicar su trabajo desde el Afganistán del 79 al 89, es decir, en la guerra ruso-afgana, después en la guerra civil, y luego obviamente también cubrió con la Alianza del Norte la guerra contra los talibanes. Entonces nos ponía sus fotografías, sus vídeos, y yo en ese momento descubrí un periodismo que hasta ese momento para mí me había sido totalmente ajeno. O sea, yo jamás en la vida hubiese pensado que iba a hacer lo que he hecho durante casi 18 años. Además, José María Peredo durante sus clases nos obligaba a leer los compañeros que estaban sobre terreno cubriendo las diferentes guerras. Nos obligaba a leer también los ensayos de otros compañeros que habían estado en diferentes guerras. Y ahí es donde yo empecé a sopesar que además del periodismo deportivo había otra ala del periodismo que se asemejaba bastante a lo que a mí me gustaba, que es contar historias y además poder viajar y recorrer el mundo. Es una cosa que siempre me ha fascinado. Me licencio en periodismo, hago un máster en periodismo deportivo, trabajo 2 años en el diario AS y ahí me doy cuenta de que eso no es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que no voy a salir nunca de una redacción. Entonces mis sueños de seguir al Real Madrid o cubrir un mundial, una Eurocopa, son prácticamente inalcanzables. Y ahí me planteo que a lo mejor sí que puedo tomar la decisión de
intentarlo por la otra rama, por esa otra rama del periodismo. Mi madre además en ese año, 2007, estaba enferma del corazón, estuvo ingresada durante varios meses y nosotros pensábamos que iba a fallecer y decidió dar ese paso. ¿Por qué? Porque quiero que mi madre, si fallezca, por lo menos vea que su hijo está haciendo algo que le gusta y sobre todo que se sienta orgulloso de la decisión que ha tomado su hijo. Y en enero del 2008, por primera vez, me viajo a Irak. Es mi primer viaje. Tenía 25 años, voy como periodista freelance, lo he sido toda mi vida, y me lanzo un poco a la aventura. Contacto con la Embajada de España en Bagdad, hablo con el embajador entonces, se llama Ignacio Ruiz Pérez, le digo que quiero hacer un reportaje sobre los geo y luego, bueno, pues hacer más cosas sobre lo que estaba ocurriendo en el país y me invita, me abre las puertas de la embajada. Y ese es mi primer viaje. Estoy más o menos 10 días en terreno y la primera crónica que yo envié al diario público con el que empecé a colaborar en ese momento fue un atentado suicida en el mercado de, creo que Las Flores o de los Pájaros de Bagdad, donde Al Qaeda secuestró a 2 mujeres con síndrome de Down y las explosionó a distancia. En definitiva, como te digo, unos 100 muertos. Además de esa historia, hice varias más. Otra era mercenarios o contratistas latinoamericanos que estaban contratados por empresas americanas para custodiar y defender diferentes lugares estratégicos. Y entonces entrevisté a varios latinoamericanos que estaban allí y luego también obviamente estuve haciendo una cosa con los geoespañoles que eran los que custodiaban la Embajada de España. Ya te digo, estuve 10 días, regresé a mi casa, a Madrid, y ahí me di cuenta de que lo que quería hacer era eso y que poco a poco, pues bueno, tenía la esperanza de que a lo mejor me podía labrar un nombre en la profesión y que alguien me ofreciese un trabajo y no ir de freelance. Así es como empiezo. Ya que tocaste ese punto del freelance, que sí pues, tengo conocimiento que siempre fuiste freelance, ¿cómo conseguiste esos primeros fondos para ese primer viaje? ¿De quién te apoyó? ¿De dónde nació? Pues mira, nosotros teníamos una empresa familiar, mis padres y yo, los fines de semana y pues los festivos, las vacaciones, todo lo hacía trabajando con ellos. Por lo tanto, pues ellos me daban una pequeña compensación. Entonces fui ahorrando dinero y con ese dinero lo invertí en el primer viaje. ¿Qué ocurre? Que obviamente la guerra es muy cara. Billetes de avión, traductores, alojamiento, etcétera, etcétera. Mis ahorros fueron destinados a ese primer viaje. Entonces yo me di cuenta de que era lo que quería hacer, hablé con mis padres y les planteé, ¿por qué no vamos a una entidad bancaria a pedir un crédito? En ese momento en España los bancos daban dinero para que pudieras viajar, etcétera, etcétera. No hacían muchas preguntas porque todavía no había venido el boom de la explosión del boom inmobiliario y la burbuja. Fuimos, pedimos un crédito de 10.000 euros y con esos primeros 10.000 euros yo empecé a viajar. Después de Irak estuve en el Líbano, después del Líbano estuve en Pakistán, después en Egipto y ya el siguiente viaje fue a Afganistán, que es donde yo realmente me hago periodista. Ok. ¿Y si era compensable el crédito que habías pedido con lo que cobrabas por los reportajes? Vale. No, en absoluto. Por eso tuve que pedir un crédito. Como te he explicado, la guerra es muy cara. Para ponerte un ejemplo, una casa en Kabul me costaba 650 euros mensuales. Solamente la casa. Luego, estamos hablando de hace varios años ya. Sí, eso fue 2010. O sea, imagínate, estamos hablando de hace mucho. ¿Qué ocurre? Que en Kabul había muchas personas que trabajaban para ONGs, por lo tanto los sueldos eran muy altos, por lo tanto la vivienda se disparó. Luego necesitaba, obviamente, comer, necesitaba moverme, transporte, un traductor. Entonces, claro, la bolsa de dinero mensual se iba ampliando. ¿Pagaba bien público? No era de los peores que pagaba, y lo bueno que tenía es que al estar en zona de guerra, los artículos, los reportajes me los pagaba al doble. Es decir, si un domingo hacía una doble página, que he hecho algunos, esa doble página en vez de 250 euros costaba 500. Entonces, bueno, más o menos compensaba, no ganaba, pero tampoco perdía.
mucho dinero. Entonces, más o menos me podía mantener, pero eso sí, los ahorros obviamente iban menguando. Algo que yo creo que pensamos todas las personas cuando vemos esos reportajes de guerra es cómo tener esa valentía para decir, bueno, dejo mi vida atrás y voy a contar historias que básicamente no cualquier persona puede contar. Te lo pregunto porque me ha llamado muchas veces la atención ser reportero de guerra. Incluso estuve hablando con David de esto, pero siempre está ese miedo. Ya. Y ese gusto por el reportaje de guerra se me reavivó cuando vi la entrevista. Entonces es como que, incluso le estuve hablando con mi madre y le dije como que me encanta porque soy de contar historias que nadie cuenta, pero no sé si mi vida vale el contar una historia. A ver, mis padres siempre me inculcaron a que cumpliese mis sueños y siempre me han apoyado a que cumpliese mis sueños. Entonces, después de esa primera aproximación en Irak, que ya te digo, fueron 10 días, tomé la decisión de quiero seguir por este camino y continué. ¿Qué ocurre? Que esos primeros reportajes o esos primeros años, Santiago, no han tenido nada que ver con lo que luego fui viviendo como corresponsal de guerra. Es decir, ¿estaba en zonas de conflicto? Sí. ¿Eran sitios peligrosos? Lógicamente, porque he tenido que cubrir atentados, secuestros, etcétera, etcétera. Pero yo hasta Afganistán no me he metido en una guerra donde sí que había atentados pues todas las semanas en Kabul y he ido a un frente de combate con los americanos y ahí sí que te das cuenta de ¿merece la pena jugarte la vida? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si no hay un periodista que lo cuente, no existe. Y esto me di cuenta en 2010, en el verano de 2010. Estaba haciendo un reportaje con los norteamericanos, con la 101 a la transportada de la ISAF, de los americanos, en un medevac, que son las ambulancias medicalizadas, ¿vale? Es Medical Evacuation, significa en inglés medevac. Estaba en un Black Hawk haciendo un reportaje con estos tipos y reciben una llamada, se desplazan al sitio y nos meten en el helicóptero un herido. El herido en cuestión era un niño de unos 12 años que había pisado una mina antipersona y la mina antipersona le había volado las dos piernas y reventado el pecho. Y se lo llevaban de urgencia a un hospital en la ciudad de Kandahar. ¿Qué ocurre? Que el niño se nos murió delante mientras lo transportaban al aeropuerto. Y yo tengo las fotografías de cómo le están haciendo o intentando hacer el RCP los dos sanitarios. En ese momento me doy cuenta de que si yo no hubiese hecho una fotografía de ese niño no tendría rostro y no sería más que un número en una guerra que ha durado 20 años. Yo no sé su nombre porque no pude preguntárselo, ni al padre tampoco porque no me podía comunicar, pero el rostro del niño sí que lo tengo. Y esa historia la cuento cada vez que doy una conferencia o me preguntan cuál fue mi primer muerto, pues fue ese niño. Y ahí me di cuenta de hay que hacer esto, a pesar de lo que nosotros sufrimos. Y creería yo que fue el que más te marcó al ser el primero. Es el primero, el que más me marcó, hombre, es el que más me impacta, porque yo no estaba acostumbrado a ver cadáveres. O sea, hasta ese momento había visto a mi abuela, a una tía abuela fallecer, había ido a los velatorios, pero lo que es un muerto por muerte traumática y más un niño, eso no lo había visto. Claro, si lo comparo luego con toda mi trayectoria, o sea, es una cosa anecdótica, por desgracia. He visto tantos que te diría, ¿es el más impactante? No sabría decirte. Mira, para que te hagas una idea, el 28 de enero de 2013 hice portada para el diario El País con 83 cadáveres ejecutados de un tiro en la cabeza y maniatados. Estaban colocados en fila a la orilla de un riachuelo, de un canal de regadío. El régimen los había ejecutado, los había tirado por la corriente para que la corriente los llevase al otro lado de la ciudad de Alepo. 83 personas, más luego fosas comunes que he visto, personas que han sido ejecutadas. Por ejemplo, cuando entré en Kobane, cuando habían liberado la ciudad
la ciudad kurda de Estado Islámico, había cadáveres de yihadistas por todos sitios. Y tengo una fotografía de un tipo que lo único que quedaba de él era el rostro, la careta, porque ya llevaba mucho tiempo y se estaba pudriendo, y la camiseta del Barça. El resto era todo un amasijo de carne. Entonces, me impacta ese, en ese momento sí, con 28 años que tenía, me impacta ver una muerte traumática. A día de hoy, es que he hecho tantas, me, me produce más impacto, Diego, aunque parezca raro, los que se quedan, los familiares, que los muertos en sí, porque el familiar lo ves sufrir, Claro. el muerto ha descansado. O sea, ves esa madre llorando sobre el cadáver de su hija. De cierto modo normalizaste esa violencia, tenerla de frente. Al final sí, al final se acaba, por desgracia se acaba normalizando. A ver, también soy un tipo muy empático. Soy un tipo que a pesar de hacer fotografías y vídeos de gente que está sufriendo, en muchas ocasiones hago ese trabajo llorando. Es lo que te iba a contar ahora, mira, en 2014 estuve, uno de mis viajes a Alepo, estuve con los cascos blancos y nos llamaron porque había que rescatar una familia que se había quedado bajo los escombros. El régimen había bombardeado un edificio, lo había hundido y habían quedado 4 niños, una mujer y una anciana. El único que se salvó era el padre porque había ido a comprar. Y cuando volvió, ese señor se encontró que su casa la habían tirado abajo. Pues aquel hombre estaba sentado en los escombros viendo cómo intentaban sacar a su familia de debajo, pues de los cascotes, fumando y llorando, y yo me senté con él, dejé de grabar y me puse a llorar con él. Porque es que el señor había perdido todo lo que tenía, todo, no lo material, sino su familia, sus hijos. Entonces, ¿le vuelves sensible? Eso ya también depende, Santiago, de la persona. Por ejemplo, mientras me vas contando todas estas historias, yo en mi cabeza, por el contexto social en el que fui criado, sí lo noto un poco impactante, pero tampoco lo veo como una persona del primer mundo que lo vea ya a un extremo de, oh por Dios, ¿qué está pasando? Mira, yo soy de Colombia y hay mucha violencia y la historia de Colombia es un país donde a lo largo de los años la violencia ha sido uno de los primeros temas. Y realmente tú te sientas al mediodía a prender el televisor y solo escuchas muerte, robo, masacre. Y entiendo que se pueda llegar a normalizar Sí, este tipo de situaciones. eso es, claro. Es que tu contexto es totalmente diferente al nuestro, al europeo o incluso al español. O sea, yo he estado en Colombia, estuve en Medellín, en la Comuna 13, Sí, sí, sí. y me llevaron A la escombrera. Eso es, a ver Es casas de terrible. pique. Entonces, cuando me explicaron que era una casa de pique y lo que pasaba allí, es que la realidad es diferente. E incluso tuve la suerte de entrevistar a una persona que había entrado en una de esas casas y que cuando lo iban a descuartizar, el tipo que lo iba a cortar en pedazos con la motosierra lo reconoció porque era su vecino. Y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice, no, yo soy el taxista que ha traído a un señor. Y lo salvó eso. Entonces, claro, tu contexto es totalmente diferente al de tus compañeros o incluso al mío. O sea, yo, por ejemplo, he estado viviendo en Honduras y el nivel de violencia que había en Tegucigalpa entonces no tiene nada que ver. Yo recuerdo que a las 6:30 de la tarde, 7, cuando empezaba a anochecer, el centro de Tegus, o sea, aquello no había nadie, era un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque la gente se iba a sus casas porque tenía miedo, porque los cazadores salían y entonces las fieras salen y te tienes que refugiar. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, por supuesto. Y acabaste de decir algo que es muy importante, en lo que estoy pues, pensando, es el miedo. Es cómo afrontar ese miedo, más que nada en el campo de acción. Porque, como te dije, muchas veces me he visualizado, como que lo he tratado de proyectar, y soy una persona que se paraliza. Entonces no sabría si estoy en campo cómo podría reaccionar o cómo fue ese primer enfrentamiento que tú tuviste directo con el miedo. O se mueve o se muere. Mira, el miedo está bien. O sea, yo no te voy a decir que no tengo miedo porque te estaría mintiendo. Yo, por ejemplo, cada vez que tomaba un avión y me iba a Irak, Afganistán o después a Siria, yo iba con mucho miedo en el avión.
Mucho miedo, Santiago. Pero ¿sabes miedo a qué? Miedo a no volver a ver a mis padres y a mis hermanos. A día de hoy sería miedo a no ver a mi hija y a mi mujer. Cuando estás en terreno y escuchas el primer disparo o el primer rumbazo, algo en ti se activa, te pones las pilas y dices, como me paralice estoy muerto. Y empiezas a trabajar y la cabeza y el cuerpo humano empiezan a trabajar en automático. Es una cosa... O sea, yo soy la persona más miedosa del mundo. Para que te hagas una idea de quién tienes enfrente, yo no tengo carnet de conducir ni manejo porque me dan miedo los coches. Ok. ¿Vale? O sea, ese es mi miedo. Además tengo vértigo, entonces me da miedo a las alturas. Tampoco me verás nunca tirándome por puente, ni de coña. Ahora, cruzando una calle con un francotirador, yo soy el primero. ¿Por qué? Trabajo, es mi trabajo, lo asumo y es que además me gusta. Ok. Y entonces, una vez que ya llevas muchos años trabajando en esto, la experiencia, que es un grado siempre, te activa. Y sabes que ahí no puedes tener miedo. Es como si tienes si, miedo, lo tienes que manejar. como si literalmente estuvieras en modo supervivencia. O sea, y no tienes momento de pensar absolutamente nada. Exactamente eso es. Me gustaría, Antonio, también preguntarte si una vez tomaste el paso de ser reportero de guerra y ver todo esto, sientes que algo de ti quedó atrás, como si una parte tuya hubiera desaparecido y otra nueva hubiera nacido. Mira, una de las partes que dejé atrás, sobre todo en la guerra de Siria, por las cosas que nosotros vimos durante ese conflicto, sobre todo en la batalla de Alepo, que fue septiembre del 12, yo creo que lo podemos entrar en febrero del 13, ahí me robaron la inocencia. O sea, yo no pensaba que el grado de maldad del ser humano podía llegar a alcanzar esos límites. O sea, ver a niños descuartizados porque se bombardeaban colegios, o mercados, o panaderías. Tenerte que enfrentar a eso. Ir al hospital más importante de la ciudad de Alepo, que es el Dar Shifa, escuchar cómo los claxones avisaban a los enfermeros para que saliesen a recoger a los heridos y no saber lo que venía en el coche. Hostia, eso nos dejó mella. ¿Qué me hizo también? Bueno, pues me hizo aprender a sobrellevar la realidad, a no hacerme preguntas muy profundas tipo ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Y sobre todo a relativizar las cosas importantes de la vida. Que cuando vives en este primer mundo, o en España, como es nuestro caso, le das importancia a unas cosas que realmente no tienen ningún tipo de importancia. De hecho, mi madre tiene una frase que me gusta mucho que dice: tenemos problemas de gente sin problemas. Sí, a veces como que la vida nos muestra personas que de la nada llegan a contarnos sus problemas y ahí ese es el punto donde decimos, Dios, estoy sufriendo por nada. Exactamente, o sea, yo tengo derecho a quejarme, por ejemplo, porque me ha secuestrado Al Qaeda. Pues tú dirás, hombre, sí. Si me comparo con una niña que se llama Nargués, que tiene 10 años cuando yo la entrevisté en Herat, en Afganistán, y te cuento que esa niña, su padre la casa con 8 años con un señor de 15, y que esa niña durante 3 años fue esclava sexual y esclava doméstica de una familia y que tenía más de 100 marcas de alicates en el cuerpo, ¿tengo derecho a quejarme porque me ha secuestrado Al Qaeda? Pues como esa, imagínate. Las historias que nosotros tenemos la suerte de escuchar, porque al final es una suerte que alguien se quiera abrir, igual que contigo, su historia y su vida, y te dedique su tiempo. Por eso me gusta hacer lo que hago, o me gustaba. Yo ahora mismo no me dedico a eso porque tengo una niña pequeña y bueno, a nivel de estrés postraumático lo estoy manejando y me estoy cuidando, pero sobre todo eso, es tan bonito que la gente confíe en ti, se siente y te quiera hablar. Eso no se paga con nada.
Claro, y tocaste un punto que me gusta, es el tema de las historias. Porque muchas veces, de lo que me he dado cuenta, no hay que buscar las historias, sino que las historias llegan directamente a ti. Para Antonio Pampliega, ¿qué debe tener una historia para ser contada? Pues mira, para mí, una historia que tenga que transmitir, yo pienso siempre en mi madre, ¿vale? Y digo, ¿esta historia emocionaría a mi madre cuando lo lea? Si es así, la has encontrado. Por eso, mira, yo siempre que voy a las zonas de conflicto, Santiago, siempre hago las mismas 3 historias. Luego, obviamente, muchas más, pero siempre son las mismas. Una, sobre la comida, porque la gente tiene que comer. 2, sobre salud mental, porque la guerra deja huella. Y 3, tengo una serie que se lleva alargando ya desde hace muchos años, que se llama Los niños perdidos de luego la ciudad en la que estoy o el país. ¿Sabes lo que es poner la guerra en boca de unos niños? Que te digan que tienen miedo por la noche porque ven cómo los zombies se levantan y les persiguen, y cuando le preguntas ¿qué zombies me estás hablando? Dice, son los cadáveres que están en la calle cuando voy al cole y los veo. Y esos cadáveres son de personas a los que francotiradores, escondidos en Alepo, los iban matando y los iban dejando ahí en el suelo. Que eso te lo cuente un niño y tú como occidental, que al final eres el receptor de esa historia mía, digas, hostia, es que son niños de 10 o 12 años o incluso más pequeños había. Ya está. Te tiene que emocionar como lector. Y que digas, pues mira, no es una historia más. Es una historia que después de, esta en concreto, después de 11 años, me sigo acordando incluso de los nombres de algunos de esos niños. Y este, en concreto, es Faisal. ¿Por qué? Porque es una historia que le toca. Mira, te voy a contar algo más como personal. Yo viví en Argentina antes de estar acá, estaba estudiando cine en Argentina. Y en el momento que me di cuenta que quería contar historias, estaba pasando una época muy mala de mi vida, y me puse a caminar con una amiga. De la nada le comentó a ella como que siento que alguien me llama, como que me están pidiendo ayuda. Comencé a caminar por donde veía que quería caminar, y de la nada llego a una casa de la dictadura, a un centro de memoria, el que ya había ido con la universidad, o sea, ya conocía la historia, pero no tenía ni idea de dónde estaba, o sea, llegué por llegar. Y en ese momento me di cuenta de eso, dije como que, hey, yo quiero es contar historias o que no se han terminado de contar o que tienen que ser contadas. Y es muy curioso el caso, o sea, si en algún momento puedo y llego a ese nivel, que yo sé que sí, quiero aportar un poquito a esa historia en específico, que es de un periódico rebelde durante la dictadura, que lo tenían detrás de una casa, que tenían como fachada para vender huevos, si no estoy mal. Llegaron 300 efectivos entre militares y policía y abrieron fuego contra la casa. Y el único sobreviviente que quedó dentro de la casa fue una niña de menos de un año. Esta niña al día de hoy vive en una familia, no sabe realmente quién es, tiene un contexto de la realidad que no es el suyo, y me gustaría llegar a encontrarla en algún momento. Igual por tiempo, no sé si se pueda dar, pero son historias que yo veo que se les puede sacar mucho jugo y que me llaman, o sea, como si me llamaran a ayudar a terminarlas de ser contadas. Eso es, o sea, al final, Santiago, la cosa más tonta, te puedes encontrar una historia que es muy potente. Mira, nosotros vivimos aquí en Málaga y mi mujer es fumadora. Entonces, fue al estanco y el muchacho que trabajaba allí, bueno, es el dueño del estanco, le dijo, oye, ¿tu marido es Antonio? Porque me había visto también por Jordi White. Le dijo, sí. Le dijo, pues me gustaría hablar con él. Entonces, fui a su casa porque tiene un pequeño museo de cosas del ejército que compra por internet, y en ese pequeño museo tenía un teléfono móvil. Y le digo, ¿y esto se te ha olvidado? Y dice, no, es el teléfono de un combatiente ruso que he comprado por internet a un ucraniano. Y dice, y funciona. Entonces me activo el teléfono y veo que tiene todas las conversaciones de ese muchacho con su madre, con su novia, con su abuela,
sus fotos con sus hijos y no sabemos si el muchacho está vivo o muerto. Entonces, esa es la siguiente historia que voy a hacer. Viajar a Ucrania para buscar a ese paciente. Y es una chorrada porque mi mujer fuma. Claro, justo lo que decía, a veces las historias llegan a ti sin necesidad de buscarlas. Correcto. Y luego, obviamente, como periodista en terreno, tienes que saber buscarlas. Y para eso, ¿qué es importante? 1, la documentación. 2, manejar muy bien el contexto en el que te mueves. Es decir, si tú vas, me lo invento, a Siria, pues allí encontrarás una serie de historias que tú previamente tienes que haber trabajado. Y las consigues, pero con paciencia, sobre todo paciencia. Eso era algo de lo que te quería preguntar. Más que nada porque, mira, yo soy estudiante de comunicación audiovisual. Sí me llama un poco el periodismo, el tema del periodismo, y ya varias personas como que me lo han remarcado. Y lo que siento que a mí me falta, más que nada, yo creo que es por eso que no he estado como en una carrera como tal de periodismo, es aprender cómo investigar o de dónde inicio a investigar. Porque básicamente pues ahorita es como que internet y me quedo con lo que está ahí. Porque no encuentro otra forma de buscar información sobre esto que estoy buscando. Vale. Hombre, imagino, Santiago, que depende de la historia. Mira, yo voy a empezar a escribir un libro la semana que viene sobre Estado Islámico, ¿vale? Tienes mucha información, o lógicamente en internet. Pero mira. A ver, espera, ¿eh? Todos estos libros son mi documentación. Ok. Aquí está la información. Obviamente en internet, pero sobre todo tienes que ir a fuentes fiables, a ensayos, a novelas, porque eso te va a enriquecer, uno como persona, lógicamente, pero también como periodista. Y si te enriquece como periodista, enriquece tu historia. Por eso yo soy una de las personas que aboga por defender la documentación en esta profesión, que se deje ya de buscar, lógicamente, en internet, que es una herramienta fácil, pero que se vuelva a buscar en los libros. Es necesario. Y luego, obviamente, como periodista tenemos que exigir la documentación a través de memoria oral, es decir, a la fuente directa, a esa niña que ha vivido eso que tú me contabas, pues a una anciana, a un padre. Esas son nuestras herramientas y las personas con las que tenemos que sentarnos. Te quería hablar también, es que vivimos hoy en un mundo donde la viralidad se come realmente a la buena información y donde eso realmente baja de cierto modo las ganas de seguir adelante en cuanto a reportajes, a proyectos, y más que nada te lo digo pues por lo del canal que tengo, pues es un proyecto que reactivé hace 3 meses y al que le estoy metiendo toda mi ficha. Pero no es la primera vez que hago contenido en redes sociales. Sí cambié el método en el que lo hacía, porque antes hacía como más preguntas en la calle y todo, más girando en torno a la comedia, pero ahora sí como que encontré qué es lo que me gusta. ¿Tú sientes que has podido transmitir en cualquiera de las personas que te ves, que te ven a ti, eso que intentas transmitir? ¿Sientes que ha llegado realmente? ¿Que la gente puede vivir eso que estás viviendo? Mira, ya que hablas de viral y también has hecho referencia al principio, cuando pones mi nombre obviamente sale el secuestro. Pues mira, me he dado cuenta que el secuestro, las entrevistas por el secuestro, sobre todo las últimas, después de la de Jordi Wild, ya no giran en torno al secuestro, sino que es el secuestro más mi trayectoria. Y a la gente le llama más la atención mi trayectoria, porque no lo ha escuchado, que lo que es el hecho causante en sí. Entonces, ahí es donde me doy cuenta de que la gente no me conocía, no conocía mi trabajo, pero que a través de estas entrevistas me conoce a mí, pero sobre todo conoce a mi trabajo. Y me escriben y me piden, ¿dónde puedo ver los documentales que has hecho para 4? ¿Dónde puedo ver estos reportajes? Y me he dado cuenta de, oye, pues mira, ahora están valorando lo que hago. Pues mira, es una herramienta y yo ahora sí que me siento contento. Por eso cuando me dicen, vamos a hacer un podcast, vale, ¿qué quieres hablar? No del secuestro, no.
tiene que ser algo más. O sea, no solamente ese secuestro, es mucho más. Claro, es que, o sea, lo que te digo, cuando vi lo del The White Project, no tenía información sobre ti. O sea, no sabía quién eras. Y, no, y más porque llevo 2 años viviendo acá en España. Entonces, a partir de ahí fui conociendo quién era Antonio Pampliega. Y fue lo primero que le dije a David. O sea, le dije, yo no quiero sentarme a preguntarle por el secuestro, porque para el secuestro tengo 37 videos que me dicen cómo era, quiénes eran los que lo cuidaban, quién era gordo, que lo traía flaco. Eso lo tengo grabadísimo en mi cabeza. Entonces era, primero que no quería aburrirte con preguntas. No, o sea, Ya no te preocupes por eso, o sea, por eso estoy preocupado, o sea, estoy acostumbrado. Pero claro, después de 18 años dedicándome al periodismo, que siempre me preguntan por lo mismo, y claro, cuando Jordi me escribió y me dijo, ¿qué has hecho en tu vida? Y entonces le hice un breve currículum y me dijo, hostia, ¿has estado con el clan? Digo, sí, he estado con el clan, y además no solamente he estado, es que he visto cómo iluminaban la cruz, está con Sicario, está con Mocromafia. Y dije, hostia, pues vamos a hablar de todo esto. Con Sicarios estuviste en Venezuela, ¿no? Con Sicario estuve en Colombia. En Colombia. Fue en Colombia, ¿no? Sí, en Venezuela estuve con secuestradores. Ok. Qué triste escuchar eso. He estado en el Congo, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania muchas veces. O sea, he estado en tantos sitios que tengo tantas historias, pero bueno, al final lo que llama la atención, Santiago, pues es lo que es y ya está, no pasa nada. O sea, hay que asumirlo y ya está. Yo sí que agradezco que me pregunten por otras cosas. La última entrevista que a mí me han hecho ha sido Uri Sabat. Igual, son 2 horas y salvo 2 o 3 preguntas del secuestro, el resto es mi profesión, las cosas que he vivido, y es que eso es lo interesante de mi vida. Lo otro es un coñazo. Claro, es algo que pasó y ya no tiene más que contar. O sea, ponen mi nombre y te salen 15.000 entrevistas y dices, hostia, pues ya he escuchado algo diferente a este muchacho, pues ya está. Sí. Mira, algo que quería también preguntar es que yo a lo largo de mi corta vida he vivido ya en 4 países y cada país ha sido, como dijimos, una realidad totalmente distinta. ¿Cómo se siente en estos días, no sé si son semanas, meses que te vas a hacer de reportaje, que eso se vuelve tu realidad por cierto tiempo? ¿Cómo haces para devolverte a tu entorno familiar, a tu hogar, a lo que se vuelve tu cotidianidad? Es muy complicado, digamos, descomprimir, ¿vale? O sea, de volver de un sitio como Kabul, donde normalmente estaba 3 meses viviendo del tirón, y llegar a esta realidad. ¿A qué niveles? En Kabul teníamos luz 5 horas sí, el resto del tiempo no. No se podía salir a la calle, porque obviamente había atentados suicidas. Eso es por hablar de Kabul. Si hablamos de Alepo, o sea, salías a la calle y de septiembre a octubre, noviembre del 12, no caían menos de 300 proyectiles sobre la ciudad. No había para comer. Era un estrés complejo. Entonces, claro, vuelves a esta realidad y te das cuenta, Santiago, y esa sí que es una de las grandes cosas que habría que cambiar como corresponsales de guerra, que no perteneces ya a este lado del mundo y lo que quieres hacer es volver una y otra vez. ¿Por qué? Porque aquí no te sientes a gusto, porque la gente no te entiende, porque cuando le hablas de lo que has visto, las personas que tienes incluso a tu alrededor te dejan de escuchar porque no quieren enfrentarse a esa realidad que tú has visto. Entonces llega un momento que dices, pues aquí no quiero estar con esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Que vas. La realidad es que en estos años pues he llenado 3 pasaportes con sellos, porque no quería estar aquí. Porque volvía, me aburría, no me encontraba ubicado, y es, aquí no quiero estar. ¿Dónde? Fuera. Y al final también es otra de las cosas tristes de este trabajo, es que esta profesión tiene una dosis de adrenalina tan alta que nos acabamos enganchando. Y esa dosis la necesitamos prácticamente a diario. Y cuando aquí lo más complicado que tenemos es cruzar una calle por un sitio que no es el paso de cebra o saltándonos un semáforo, es como que nos faltara algo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos una y otra vez, y al final no somos capaces de gestionar. Se vuelve como una droga. Sí, al final somos como yonkis.
Somos yonkis de la guerra y estamos enganchados. Y esto es una de las adicciones que habría que intentar manejar por parte del corresponsal, que obviamente no se maneja. Si no me esperaba esa respuesta, si te soy sincero. Sí, o sea, quiero decir, hay que ser muy sincero, Santiago, o sea, no quiero mentirte, o sea, yo estaba enganchado. Y yo lo que quería es, volvía, aquí me aburría y me volvía a ir. ¿Por qué? Porque aquí no estaba justo, porque no tenía nada que hacer. Entonces mi trabajo estaba fuera y es una y otra y otra. ¿Qué conlleva esto? Que a tu familia la tienes siempre en vilo. Sin vivir, claro. Exactamente, en un sin vivir, pero además de que la tienes en un sin vivir, lo que tienes es que valorar qué quieres, tu trabajo o tu familia. ¿Y qué valoras? Tu trabajo. Eso quiere decir que te pierdes cumpleaños, te pierdes navidades, que cuando tienes que estar con tu familia porque ellos lo necesitan, tú no estás aquí. Que yo, la primera Navidad después del secuestro, la del 16 al 17, en vez de estar con mis padres y mis hermanos, yo estaba en la llanura de Nínive, en una ciudad que se llama Caracos, en la primera misa cristiana después de 4 años de presencia del Estado Islámico. Porque era donde tenía que estar. Porque yo he estado en la primera misa cristiana después del ISIS. Ok. Pero mis padres eso no lo entienden, y es normal, porque querían estar con su hijo. Claro. ¿Qué consejo le dirías a alguien que está empezando con este gusto por el periodismo? Pues mira, yo, no solamente por el periodismo, o si quieres en concreto por el periodismo de guerra, que es el que yo me he dedicado de toda la vida. O sea, tú puedes querer ser corresponsal de guerra, Santiago, pero el corresponsal se hace en terreno. Se hace en el momento que tú escuchas el primer bombazo, ves a tu primer muerto y tienes que cruzar una calle con un francotirador. Y ahí tú te preguntas, ¿quiero jugarme la vida por mi profesión? Claro. Si dices que no, una guerra no es tu sitio y no pasa nada. O sea, quiero decir, no eres más cobarde o menos cobarde que yo por no estar en una zona de guerra. Claro, no es para todos. Eso es, pero tienes que ser sincero contigo mismo. 1, porque está tu vida en juego. 2, porque pones en riesgo la vida de las personas que van contigo. Es decir, si hay un bombardeo y tú te quedas parado, yo tengo que tirar de ti. Si tú vas a una calle con un francotirador, te disparan como me han disparado a mí y te paralizas o te tiras al suelo y te pones a llorar, yo tengo que salir, recogerte y volver a cruzar. Sí. Pues hay que ser también sincero con uno mismo. Decir, hostia, me gusta la corresponsabilidad de guerra. Perfecto, si es espectacular sobre terreno. Perdón, sobre el papel. Pero luego sobre terreno es otra cosa totalmente diferente. Claro, eso es lo que me he planteado desde que tuve el primer acercamiento con David. El cómo sería en terreno. Y si estaría dispuesto a enfrentar todo esto. Pues a lo mejor sí, o sea, a lo mejor lo pruebas y dices, pues quiero hacerlo. O a lo mejor vas y dices, oye, pues mira, con una vez he tenido suficiente. Hubo muchos chavales jovencitos que fueron a Ucrania en 2022, creo, cuando empezó la invasión. 2022. Cuando empezó la invasión, se fueron para allá porque era muy barato ir a Polonia con Ryanair y después cruzar la frontera. No han vuelto a una zona de guerra. Nunca más. Estuvieron ahí, tiraron 4 fotos y dijeron, esto no es para mí. ¿Por qué? 1, no solamente porque te estás jugando la vida, que posiblemente es lo más importante. 2, te acabas frustrando porque tu trabajo no lo publican. Al haber tantos fotógrafos, al final, si quieres colocar una foto o un texto, lo tienes que hacer gratis. Es decir, estás perdiendo pasta. Claro. Entonces, vas sumando muchas cosas y dices, esto no merece la pena. O sea, tienes que amar mucho esta profesión para querer estar durante tantísimos años. Y de mis compañeros que cubrieron Siria, quedan 2. No vivos, sino haciendo esto. 2. Ricardo García Vilanova y Manu Grau. El resto nos dedicamos a otra rama del periodismo, directamente no se dedican ni al periodismo. Vaya, a pesar de esto, yo veo las fotos de los reportajes en Siria y todos con una sonrisa. Sí, porque nos lo pasamos bien, o sea, a pesar del contexto, éramos muy felices. O sea, tengo un libro que se llama Cowboys del Infierno, que es la historia de 2 corresponsales de guerra. Es ficcionado, pero está basado en hechos reales. Y me dijo la librera cuando fui a presentarlo a la Feria del Libro de Granada, dice, hostia, se te ve feliz en la portada. Digo, es que lo fui. Y me lo he pasado muy bien escribiendo esa novela porque revivía momentos de mi vida que yo fui feliz con mis amigos.
Mira, yo a raíz de que tuve esta conversación con David, él me hizo una pregunta: ¿qué tipo de periodismo quiere hacer? Y ahí estuve una semana dándole todas las noches cuando me iba a acostar a qué quiero hacer, porque a mí me encanta viajar, por eso también lo ligaba un poco con el periodismo de guerra. Me gusta el periodismo inmersivo, pero siempre tengo esa espinita ahí de yo no creo que esté dispuesto a dar mi vida por la noticia. Que lo comparo mucho con algo con una frase de la comedia que se llama All for the Joke, que es como todo por el chiste. Acá sería todo por la noticia. O sea, realmente es todo por la noticia. Y quería pedirte un consejo para mí. Ya después te toco otro tema sobre Territorio Pampliegas, si todavía tienes tiempo. Mira, soy una persona que le encanta contar historias poco comunes. En mi canal lo que yo hago por ahora es recorrer Castilla y León y ir contando historias de iglesias, de pueblos, y eso es lo que me gusta y hasta el momento a la gente le ha gustado. Entonces, ¿qué consejo me darías a mí para seguir con esta pasión que tengo? Que ya no o sea, en su momento cuando empecé con las redes sí lo veía de otra forma, lo veía más con ganas de darme a conocer y todo. Ahora lo hago es más que nada porque quiero que me siga gente que le gusta verme contar una historia. Pues yo el consejo que te puedo dar, Santiago, es que intentes buscar historias diferentes. Mira, hay un señor que me hizo un muchacho que me hizo una entrevista hará un mes y se hizo viral en redes sociales, en Instagram. Yo no lo conocía, es de Zaragoza. Se paraba en el puente más importante de Zaragoza, el que está al lado del Pilar y que cruza el Ebro, y le preguntaba a la gente: ¿cuándo es el último día que has dado un abrazo? ¿Me darías un abrazo? ¿Por qué no llamamos a tu madre y dices te quiero? Con esa gilipollez empezó a seguirle mucha gente, porque hacía preguntas a las personas que no se la esperaban. O sea, fíjate la tontería que es. Pero tú, por ejemplo, que estás recorriendo una comunidad autónoma como es Castilla y León, que posiblemente es de las más vaciadas que hay en España, cuenta cómo es la vida en esa España vaciada. Pero cuéntalo de verdad, con las personas que viven en pueblos con 5 y 6 habitantes, que te cuenten cómo es el invierno. Vale, dentro de esos pueblos, ahorita lo más cercano que he tenido a esto, estuve trabajando un tiempo en un pueblo que se llama Herrera de Valdecañas, que llega casi a los 200 habitantes. Entonces como que hice un video sobre eso, gustó, pero me he dado cuenta que los videos que más han gustado en mi canal se llaman 3 realidades. Y es que voy a las ciudades y lo que hago es comparo la clase baja, la clase media y la clase alta de cada ciudad. Entonces me voy barrio por barrio, voy contando cuántos son los precios, todo esto. Y a la gente le gusta. Otro video que hice es de qué tan borde es la gente en Valladolid. Porque algo curioso, o sea, lo que te digo, a mí los videos se me ocurren por comentarios de las personas. Y desde que llegué siempre me han dicho que me hubiera ido mejor a las costas de España, que la gente era un poco más abierta y que en Valladolid que toda la gente es muy borde, y pues tras mi experiencia me he dado cuenta que no, o sea... Pues mira, yo que soy madrileño, aunque vivo en el sur, para mí la gente de Madrid para arriba me parece borde de cojones. Me alegro. Muchas gracias, Santiago. Chao, cuídate. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.